Nada. Siguiendo con la resolución, tendríamos el ejercicio número 3, que nos plantea el siguiente problema. Un recipiente con fluidos múltiples está conectado a un tubo en U, como se muestra en la figura, para las gravedades específicas y las alturas de las columnas de los fluidos dados. Determine la presión manométrica en A. Para nosotros, el punto A lo que nos pide es determinar la presión en este punto. Como nos muestra que dice que es en forma de U, consideraríamos que es esta imagen. Toda esta parte sería lo que es el aceite. También nos dan el dato de gravedad específica del aceite, que sería 0.90. Lo que son las alturas, que serían 70 centímetros. Lo que es el agua, que sería 30 centímetros, toda esta sección. Y toda esta parte de lo que queda sería lo que es la glicerina, que también nos da su gravedad específica, que sería 1.26. Para tener una idea de cómo vamos a plantear el problema, tendríamos que considerar que este punto sería uno de los puntos. El siguiente punto a considerar sería el punto del agua, y tendríamos que considerar, sabiendo lo que son que las presiones son iguales, tendríamos que considerar este punto a este punto, y la cual nos daría como resultado la presión A. A ver, procedemos a plantear el problema. La presión del aceite más la presión del agua menos la presión de la glicerina sería igual a la presión en el punto A. Reemplacemos valores. 0.9 sería lo que es su gravedad específica por 9.81 del agua, kilonewton sobre metro cúbico, por 0.7, que sería la altura para el primer caso, más 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, sería el peso específico del agua, por 0.3, menos lo que es la glicerina, que sería 1.26 por 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, por 0.7 metros, que sería igual a la presión en el punto A. Haciendo toda esta operación, nos daría como resultado final que la presión en el punto A sería igual a 0.47 kilopascales. Bueno, ahora vamos a proseguir con el ejercicio número 4. El problema número 4 dice: el agua en un depósito de 25 metros de profundidad se mantiene en el interior por medio de un muro de 140 metros de ancho, cuya sección transversal es un triángulo equilátero, como se muestra en la figura. Esta figura de aquí: altura 25, ángulo de 60 y pared inclinada. Determine la fuerza total, fuerza total, que es presión manométrica más atmosférica, que actúa sobre la superficie interior del muro, y su línea de acción. La longitud LP, donde LP tome la presión atmosférica como 100 kilopascales. Ok, lo primero que necesitamos es saber cuánto es la longitud de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a necesitar hallar un área de la pared, área de contacto con el agua. ¿Y cómo lo hallamos? Es SL, lo hallamos con seno de 60 es igual a 25 metros sobre L. L va a ser igual a seno de 60 sobre 25, que sale 28.37 metros. De aquí hasta aquí hay 28.27 metros. Ahora, el área de un cuadrado es base por lado por lado. Uno de los lados es 28 y el otro lado es 140. Entonces, el área sería 28.37 por 140. En total, 4.041.45 metros cuadrados. Listo. ¿Para qué necesitamos eso? Necesitamos la fuerza, es la presión por el área. Pero la presión es absoluta, entonces la presión va a ser la presión atmosférica más la presión manométrica en el punto central. Por eso es que le pone peso específico por H medios, porque el punto donde va a estar la fuerza resultante va a ser en el medio. Ok, la presión atmosférica ya la tenemos la gravedad específica, el peso específico del agua, que es 9.81 kilonewtons, la altura, que es 25 metros entre 2, y por el área que hemos calculado. Todo esto lo calculamos y nos sale la fuerza resultante de 899.81 meganewtons. Y ahora LP es 2/3 de L, pero ya hemos calculado L. L es 28.37, entonces simplemente lo reemplazamos aquí.
2/3 de 28.87 y nos sale LP 19.25 metros. Eso sería la pregunta número 4. Vamos a continuar con el ejercicio número 5. Dice: si la longitud o ancho del tanque de la figura es 1.4, calcule la fuerza total que se ejerce sobre el fondo. Este dato era un poco ambiguo porque abajo decía 2 metros y acá 1.4. Estamos suponiendo que tiene una base rectangular de 2 metros por 1.4. Tendremos que aclarar. Así lo hemos resuelto. Ya. Me pide la fuerza total que ejerce en el fondo. La fuerza total en el fondo es igual a presión por área. El área, ya le hemos calculado, es 1.4 por 2 metros, es 2.8. La presión dentro la presión en el fondo sería la sumatoria, y eso es lo que hemos puesto aquí. La sumatoria de presión del aire, más la presión del aceite, más la presión del agua. La presión del aire es 200 kilopascales, y ya le hemos colocado aquí. Esto es presión 1. Más la presión del aceite es toda esta expresión. Esto es presión 2. 7.85 es su peso específico por su altura. Y la presión del agua es 9.81, su peso específico por su altura, que es presión 3. Resolviendo todo eso, nos sale que la presión en este punto es 237.29 kilopascales. Ok, ya tenemos presión, tenemos área, y simplemente lo reemplazamos. 237.39 por 2.8 metros cuadrados me sale una fuerza de 664.41 kilonewtons como fuerza en el fondo del tanque. Eso sería todo. Ahora vamos a resolver el problema número 6. Dice: el tanque de la figura tiene un portillo de observación. Es un tanque, acá tiene un portillo. La forma del portillo es un medio círculo. Entonces, en el lado inclinado, calcule la magnitud de la fuerza resultante sobre el panel. Muestre con claridad la fuerza resultante sobre la puerta y dimensione su ubicación LP-HP. SG del fluido es 1.16, esto es gravedad del fluido. ¿Dónde va a ir la fuerza resultante? Va a ir aquí, en el centroide. ¿Y cómo hallamos la fuerza? La fuerza es igual a la presión por el área. Acá faltaría la altura. El peso específico por la altura del fluido por el área. El área es fácil de calcular. El área es pi por diámetro al cuadrado entre 8, porque es medio círculo, ya lo hemos calculado, es 3.53 pies. Ahora, lo más tedioso de hacer es el LC. LC es la distancia de aquí a la superficie. Vemos que de aquí a aquí hay 60 pulgadas. Vemos que para hallar el centroide de un medio círculo hay una fórmula que es 0.21 por el diámetro, y ya lo hemos hallado. Es la distancia del centroide hasta acá, este de aquí. Entonces nos sale 0.636 pies. Ahora, esta distancia tenemos que sumarle esta otra distancia, que es 60 pulgadas menos el diámetro del círculo, que son 1.5 pies. Es fácil de calcular. Más esta otra distancia. ¿Y qué es esta otra distancia? Si se dan cuenta que hay un 20 pulgadas, esto tiene un ángulo de 25 grados. ¿Ya? Entonces, lo planteamos de esta manera: x, que es mi distancia a la superficie, por el seno de 25 es igual a 20. Entonces x, despejando, me sale, y convirtiéndolo, porque me dan pulgadas, lo convierto a pies, 1 sobre 12 pies, me da 3.94 pies. Acá tengo 3.94, ya hallé esta distancia, ya hallé la del centroide, sumo las 3 y me sale LC 8.31 pies. Ahora, este LC tiene un ángulo de 25. Este es LC, y yo puedo hallar el HC. El HC simplemente es LC sería por el seno de 25, es igual a HC. ¿Para qué es HC?
este HC yo lo voy a utilizar en esta fórmula de aquí arriba. ¿Ya? Es 8.31 por seno de 25, 3.51, que ya está aquí. Aquí sale 3.51, que está aquí en la fórmula que ahorita lo voy a explicar. Bueno, HC 3.51 por triángulos. A ya lo hemos calculado. Densidad el peso específico del fluido simplemente es su SG por el peso específico del agua. Y aquí es donde se plantea la fórmula general. Entonces SG, peso específico del agua, al HC, la altura, y el área. En total todo nos va a salir la fuerza resultante 896.86 libras fuerza. ¿Y dónde estaría ubicada? Justo en el LP. En el LP es lo que vamos a calcular ahorita. ¿Cómo lo calculamos el LP? El LP es igual al LC que hemos calculado antes con el triángulo, más el momento de inercia sobre LC por el área de la escotilla que nosotros estamos evaluando. 8.31 más el IC, que es 0.56 pi a la cuarta. ¿Cómo hemos calculado el IC? El IC es 6.86 por 10 a la menos 3, el diámetro a la cuarta. El diámetro es 3 pies, si es que lo hemos convertido, lo hemos reemplazado y nos sale 0.56 pi a la cuarta. Por eso es que hemos sacado el IC, es momento de inercia. LC es lo mismo que aquí, esto es más. Y el área, 3.53 pies, pero pies cuadrados. Aquí nos hemos equivocado. Listo, reemplazando todo esto nos sale LP de 8.33 pies. ¿Qué quiere decir eso? Que esto es LP, LC y el LP está aquí abajo. Este está a 8.31 y el LP está a 8.33. En este LP es donde está ubicada la fuerza resultante FR, igual a 896 libras fuerza. En todo nuestro tanque. Ahí es donde estaría ubicado la fuerza resultante de todo nuestro sistema. Eso sería la resolución.